Acervo, papeles de familia. Apuntes para mis hijos y mis nietos. 1812-1991. De Agnes Pierce. Capítulo 10. Los Pierce. En Mérida, sobre la calle 58, a una cuadra de lo que fue nuestra casa, rumbo a la Plaza Grande, vivía Papá Grande Pierce. Nuestra casa hace esquina. La de él era de un solo frente con 4 balcones, zaguán y su consabido patio central con 3 corredores en herradura. Como tantas otras casas en Mérida, está abandonada y semidestruida, como si nunca nadie hubiera querido habitarlas después de que desaparecieron los dueños primigenios. Para entrar, solo tuve que empujar el zaguán desvencijado y semiabierto. No quedan más que restos de las habitaciones que dan al frente, y algunas muy deterioradas de las que rodean los corredores. Entre la tierra y las piedras del piso se vislumbran todavía algunos tramos de losetas del corredor central. Cuando nos llevaban a visitar a Papá Grande Pierce, era allí, en ese corredor, donde lo encontrábamos. Alto, erguido, impecablemente vestido con su flux de 3 piezas, a pesar del bochornoso calor de Mérida. Se colgaba los pulgares en los bolsillos del chaleco, de donde pendía la leontina del reloj. Su pelo era blanco y abundante, su cutis sonrosado, nariz recta aprisionada por sus anteojos pincenés y apenas una sombra de sonrisa en los labios. Su perro boxer, Dick, siempre sentado a su lado, rígido como una estatua. Se inclinaba a saludarnos y nos repartía a todos, hasta a Charlie, el más pequeño, una monedita de oro. Nuestras visitas a su casa fueron pocas y breves. Los niños jugábamos con los hijos de la tía Anita, la hermana que seguía de mi padre. Ellos vivían, su marido y sus 6 hijos, en la casa contigua, comunicada mediante una puerta en el patio. Mientras tanto, mi papá y mi abuelo se sentaban a conversar en el ajuar de mimbre del corredor, en cuya mesita siempre había revistas en inglés. En ese mismo corredor, después de su muerte, se tomó la foto de sus 17 nietos. Atisbando entre los vidrios opacos del espacio que da a los balcones, ubiqué la estancia del abuelo. Según la tradición inveterada, el mejor lugar de la casa, el más iluminado, el más grande, el que da a la calle, el más preponderante, debe ser la sala, aun cuando ésta permanezca siempre cerrada, prohibida al acceso de los niños y casi siempre en desuso. Pero en casa de Papá Grande Pierce las cosas eran más lógicas, aun cuando no fueran las más normales. Él instaló en ese lugar su dormitorio cuando llegó del brazo de su desposada Clemencia Quijano, a pesar de las protestas de la novia. Por esa razón, la recámara del matrimonio era amplísima. Abarcaba el espacio de los 4 balcones a la calle. La sala la reubicó en la habitación contigua, la que hacía esquina sobre el corredor, y en ella instaló también su escritorio de cortina. Con el tiempo, y a pesar de lo mucho que él defendió siempre su necesidad de privacidad, su esposa lo atosigaba. Lo abrumaba con intervenciones insulsas y sin sentido, y cuando creía que él no le estaba prestando la debida atención, subía el tono de voz a tales decibeles que él resentía el daño materialmente en los tímpanos. A ella le dio por combatir su inveterada costumbre de leer en la cama por las noches, y proclamaba que la noche era para dormir, no para leer. Le reacomodaba sus papeles, sus libros y sus revistas, y le arreglaba sus pertenencias de tal forma que le llevaba un tiempo precioso reinstalarlas en su orden o encontrarlas, si es que no habían sido eliminadas. Lo aturdía con los problemas domésticos cuando él lo único que deseaba era reposar su mente y disfrutar de las últimas publicaciones recibidas de Londres. Mucho tuvo que haber meditado la forma de recuperar su derecho a disfrutar las horas de aislamiento, soledad y quietud que necesitaba urgentemente su naturaleza británica, pero la solución que encontró fue más que drástica. Mandó dividir la estancia en 2 partes iguales, una para él y otra para doña Clemencia, con una pared de cal y canto. A la entrada de su luminosa recámara, que aún así resultó amplia, con 2 balcones a la calle, puso un cómodo sillón de mimbre. Más adelante, instaló su escritorio de cortina, que rescató de la sala para librarlo de las intervenciones de su esposa. Al lado de ese escritorio, como una estatua de bronce, su perro Dick montaba guardia mientras él trabajaba, y por las noches dormía al pie de su cama. Junto al sillón de mimbre había una mesita redonda con los dulces y galletas con las que él disfrutaba su consabido té de las 5. Pero mucho había ocurrido en la vida de ese hombre para oprimir su corazón de batallador incansable.
especialmente durante la última década de su vida. Había enfrentado la muerte de su esposa, su exilio breve durante la incursión del general Alvarado a Mérida, los problemas que en su adolescencia empezó a darle su hijo menor, Alfredo, que se dedicaba a derrochar dinero, y además le preocupaba, aunque se cuidó de no hacerlo patente, el que su hijo mayor, Arturo, en el que había cifrado sus esperanzas de que lo sucediera en su puesto, no mostrará más interés que en sus quehaceres de mecánica y no le interesara en lo más mínimo adentrarse en la cuestión financiera, a pesar de que acudía a trabajar puntualmente a las oficinas del banco Peabody, del cual era accionista mayoritario. Esta premonición no tardaría en cumplirse. Apenas don Arturo Pierce había bajado a la tumba y ya su hijo Arturo se había deshecho hasta del último de los lazos que pudiera haberlo atado a los negocios de su padre. Quería volar con alas propias y ser el dueño de su propio destino. Lo único que nunca tuvo fueron los tamaños para lograrlo. Otro de los pesares que llevaba en el corazón don Arturo Pierce era la muerte de su hija predilecta, Aída, que desde que se casó vivía en México. Aída María siempre fue una niña linda, de dulzura angelical. Era buena, cariñosa y muy afín al carácter de su padre. En 1910, cuando ella tenía 20 años, llegó a Mérida un joven representante de una compañía de México, a ofrecerle a Arthur Pierce algunas transacciones. Con ese motivo, visitó varias veces su casa, o quizá con ese pretexto, pues bien podía haber tratado sus asuntos en el banco Peabody. Allí conoció a Aída y se inició el cortejo. La tía Fidelia, hermana de doña Clemencia, que había ido a vivir con ellos a raíz de la muerte de su marido y que hizo las veces de madre y ama de casa a la muerte de ésta en 1912, puso al tanto a Arthur y éste llamó al joven a cuentas. El muchacho le manifestó sus intenciones de casarse con Aída en cuanto regresara de México, a donde saldría de inmediato para finiquitar sus asuntos. Don Arturo consintió y Aída prometió esperar, pero a medida que se acercaba la partida, se sintió triste y desolada. La tía Fidelia callaba y observaba. El día que el muchacho tenía que partir, Aída se presentó intempestivamente en el cuarto de su tía Fidelia y le dijo: «Vamos, tía», como cariñosamente le decían todos. «Tengo que decirle que estoy dispuesta a que nos vayamos con él y a esperar el tiempo que se necesita para casarnos». Doña Fidelia se apresuró a acompañarla. Sabía que era preferible hacerlo así a dejarla ir sola. Cuando llegaron al muelle, se quedó a distancia mientras ellos hablaban. Poco después, él abordaba el barco y ella regresaba triste y llorosa. «No quiso llevarnos, tía, pero me pide que le tenga fe, que muy pronto estará de regreso y tendremos una boda como yo merezco». Fidelia y Aída regresaron a casa en un viaje silencioso y triste. Don Arturo se enteró de lo sucedido, pero entre padre e hija nunca se habló de ello. Habían transcurrido algunos meses desde la dolorosa partida sin tener una sola noticia cuando recibió la carta de Alfredo, que por entonces estaba en México. Incluía un recorte de periódico en el que se daba la noticia de un crimen. Un joven había sido asesinado de 2 balazos por su amante. La noticia no era muy importante. Sucesos como ese suelen pasar sin que nadie se conmueva ni a nadie le interese por la poca importancia social de los participantes. Una amante despechada, a punto de ser abandonada, se hace justicia por su propia mano. Solo después de muchos meses de silencio y ostracismo, la tía Fidelia le oyó decir a Aída: «¿Sabes, tía? Creo que yo nunca me casaré». Sin embargo, la cauda de pretendientes no cesaba y ella seguía sin poder aceptar a ninguno. Hubieron de pasar algunos años, más de 5, antes de que un licenciado yucateco, 12 años mayor que ella, lograra convencerla. En unos meses se preparó la boda, y en 1915, cuando ella tenía 25 años y él 37, se casaron. En Mérida nacieron sus 2 primeros hijos. Después se trasladaron a vivir a México. Aída prometió volver a visitar a su padre, quien tenía prohibido subir a la altura de México por un incipiente problema cardíaco propiciado por su arteriosclerosis. Pero no le fue posible por el nacimiento de los otros 2 hijos. El último embarazo se presentó cuando Aída ya estaba sufriendo de intensas molestias gastrointestinales y el nacimiento de este hijo le produjo la muerte el 15 de noviembre de 1921 a la edad de 31 años. La causa, enteritis aguda y abscesos múltiples del hígado.
La noticia del fallecimiento de esa hija tan querida fue casi mortal para don Arturo. A partir de entonces se volvió más esquivo, más solitario, más silencioso. El médico lo vigilaba estrechamente y su cuñada doña Fidelia cuidaba de que tomara sus medicinas y descansara. 2 meses habían transcurrido desde la muerte de su hija Ida y su dolor no menguaba. No se atenuaba, sino al contrario, crecía y se desbordaba por todos sus poros con fuerza incontenible. Una de esas tardes interminables, de pie junto al balcón de su cuarto, veía sin mirar las grietas de la acera y escuchaba el rodar de las carretas, cuando de pronto empezó a pasar una caravana de dolientes que a pie acompañaban un entierro. Alzó los ojos y vio la carroza, con el ataúd blanco cubierto de pétalos. No quería verlo y apretó los ojos. Le faltaba el aire. Abrió la boca y soltó la taza de té que saltó en 1000 pedazos, alertando a la servidumbre. Se llevó ambas manos al pecho, en su angustiosa lucha por aliviar la opresión que sentía, como si una garra de acero le presionara el corazón, y cayó muerto, como un muñeco de trapo. La estancia volvió a ser un barrancón desolado, lleno de escombros. Me vi parada en el mismo corredor, donde en aquel mes de abril de 1922, 3 meses después de su muerte, nos acomodaron a todos los nietos. Los Pierce Monforte, los Cuevas Pierce, los Mendoza Pierce y la única Pierce traba para tomarnos una foto, todos vestidos de blanco, como corresponde al medio luto para los niños en Mérida, en memoria del abuelo. Me parecía oír la voz del fotógrafo dando instrucciones, de los papás tratando de apaciguar a los pequeños y de mantenerlos en su lugar, de nosotros, los mayorcitos, intentando permanecer quietos y con la sonrisa congelada. Me adelanté hasta el zaguán, todo carcomido y desvencijado, pero no pude evitar la tentación de voltear a ver, una vez más, la puerta de su cuarto. Lo vi sentado en su sillón de mimbre, junto a la mesita, leyendo sus periódicos de Londres, llevándose a la boca, a pausas, las pastas que tomaba de un platón azul, con una litografía del castillo de Windsor. Sorbía su té con parsimonia mientras acariciaba la cabeza de Dick, echado a sus pies. No, él nunca rompió el vínculo con sus raíces, por mucho que ha llamado también a esta tierra, donde formó una familia que reemplazó a la que fue desapareciendo en su nebulosa Londres. Jamás dejó de ser el inglés puro que por azares del destino llegó a Mérida a la edad de 28 años. Se casó, tuvo 4 hijos y vivió allí 42 años de su vida, los más importantes, dedicado a la exportación del Heineken. Y allí está enterrado bajo una lápida de mármol en el cementerio municipal con la bandera inglesa grabada en piedra. Esa bandera que él mismo izaba frente a su casa religiosamente todos los días a las 7 de la mañana y arriaba a las 6 de la tarde. La misma con la que cobijaron su cuerpo mientras estaba tendido en su cama y con la que cubrieron el ataúd que lo llevó a su última morada.